Y aquí comenzamos un nuevo programa de Migrar Sin Fronteras, el número 154 del viernes 29 de septiembre de 2023. Y estamos con nuestro amigo y compañero Francisco Javier Alvear, que es miembro de la Asociación de Allende de Tarragona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Anita. Muchas gracias por la invitación y felicitarles por este programa que realmente es muy importante. ¿Cómo es en concreto el nombre de la asociación? Porque yo lo dije muy resumido. Sí, no, se llama Asociación Allende a Tarragona. Molt bé. Tal cual. Bueno, entonces queríamos expresarle, contarle a la gente no solo lo que se hizo en Tarragona por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, sino también, porque él lo sabe, cómo ha sido todos los festejos en general en todo el Estado español y en Europa, ¿no? Porque creo que ha sido muy seguido. Sí, la verdad es que este año se conmemoraban los 50 años del golpe, del asesinato de Allende y de Víctor Jara, y vimos con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Se desarrolló conmemoración en muchos países de Europa, en muchas provincias y autonomías del Estado español, y en particular en Cataluña fue espectacular, digamos, fue especialmente acogido en la fiesta mayor de Barcelona. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de esa respuesta, digamos, esa solidaridad que hubo con la tragedia de Chile hace 50 años. Otra cosita, quisiéramos que la gente, sobre todo los jóvenes que no estuvieron en aquel momento, ¿qué es lo que tú remarcarías más del hecho del día 11 de septiembre del 1973? Bueno, fundamentalmente recalcar que ese día, en defensa de la democracia, hay una persona que dio la vida con un puñado de valientes que le acompañaban, dio la vida por una sociedad más justa, por un sistema democrático amplio, participativo y profundo. Y en ese sentido, lo que Allende defendió ese día está súper conectado con las luchas de los movimientos sociales de hoy, que están buscando precisamente profundizar o radicalizar la democracia y hacerla definitivamente más participativa y más democrática, valga la redundancia. Yo me acuerdo que Allende en aquel momento, él reivindicaba en momentos en que en América Latina, vamos a contextualizar un poco, había movimientos guerrilleros en todos los países a influjo de la Revolución Cubana y de la lucha del Che, que decía crear 2, 3, muchos Vietnam, porque los vietnamitas estaban siendo masacrados en su país, y había que, digamos, debilitar al imperialismo yanqui con varios frentes. Él dijo, no, aquí no va a haber derramamiento de sangre, quiero hacer la vía chilena al socialismo. ¿Qué es lo que tú reivindicas de esa vía o cómo la puedes demostrar? Sí, efectivamente apareció Allende como una figura antagónica a lo que era la lucha armada, que entonces era como la única vía posible para acceder al poder de parte de las fuerzas revolucionarias, pero Allende demostró, y eso es lo que se destaca de la Revolución chilena, que se podía acceder al poder a través de la persuasión y del convencimiento de la gran mayoría de la población, y poder acceder al poder con una revolución de manera pacífica y democrática. Allende creía que la construcción del socialismo era la profundización de la democracia. Él planteaba que ambos caminos finalmente llegaban al mismo lugar, que era una sociedad más justa, más igualitaria, más digna. Y efectivamente yo creo que el tiempo le dio la razón. Hoy día ya nadie se atreve a hablar de acceder al poder a través de la lucha armada. Sin embargo, hemos tenido gobiernos revolucionarios y progresistas que llegaron al poder a través de las urnas. Y yo creo que Allende en eso se anticipa a una necesidad del socialismo democrático, de que nosotros estamos convencidos de que a la gente se le puede convencer, se le puede persuadir de que es posible vivir una sociedad mejor. Y esa lucha la estamos dando hoy día. Nos cuesta más, porque hay más manipulación que antes, ¿no? Más difícil, pero nosotros seguimos creyendo en que efectivamente se puede construir un mundo mejor de manera pacífica y de manera democrática.
Yo me acuerdo que en aquel momento también fue muy importante, cosa que hoy se olvida, que Allende lo primero que hizo al llegar al gobierno fue nacionalizar el cobre. El cobre es la materia prima que era en ese momento la más importante que tenía Chile y estaba siendo explotada y digamos por el imperialismo yanqui directamente, y el pueblo chileno tenía unas condiciones de vida bastante malas. Eso, además de otras cosas que ha nacionalizado, creo que es muy importante porque eso hizo un cambio económico en la gente y que hoy creo que está de vuelta en manos de los yanquis. A ver, ¿qué me puede decir de eso? Sí, bueno, el golpe de Estado encarnó una contrarrevolución capitalista, que eso está súper estudiado. El año 62 el gobierno de Kennedy decide intervenir en América Latina como una manera de salir al paso a estas revoluciones de izquierda. Y en el fondo lo que hubo allí fue una vuelta atrás de desnacionalizar las riquezas fundamentales. Ahora también hay que decirlo, cuando uno ve cualquier sociedad europea, como Cataluña o como España, ve que la mayor cantidad de los servicios y algunas riquezas fundamentales están en manos del Estado. Aquí la educación, la salud, están en manos del Estado. Y en Chile, claro, se desnacionaliza con Pinochet, con esa contrarrevolución capitalista, toda la riqueza natural, pero también pasa con la educación y la salud. El capitalismo tiene una cosa que es increíble, digamos, lucra de todo cuanto es posible de lucrar. Y eso está pasando hoy día en Chile, efectivamente una sociedad en la cual el que tiene más es el que vale más. Bueno, otra cosa, dentro de las medidas que tomó Allende en su gobierno, ¿cuál es la que te pareció mejor o más importante? Mira, aparte de lo que tú mencionabas, que fue digamos, la piedra central, que era la nacionalización de las riquezas fundamentales. Chile es un país que tiene riquezas naturales que estaban, como tú señalas muy bien, en manos del capital extranjero, y claro, la riqueza se iba en billones de dólares anualmente. La medida fundamental fue esa, pero Allende está detrás de una serie de leyes que permitieron generar mayores condiciones de igualdad, beneficio para los niños. El medio litro de leche en un país donde había niños que morían por desnutrición sigue siendo un derecho fundamental en los colegios de los niños. La educación pública, laica, hablábamos hace un momento fuera de cámara del tema de la producción de libros, de la producción discográfica. La verdad es que Allende, las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular debieran ser estudiadas en los colegios de todos los países del mundo, pero es enorme la cantidad de beneficios que generó el gobierno de Allende, digamos, el sector social de la banca. Allende hablaba ya de un banco público, cosa que en Chile nunca ha existido, hablaba de pensiones públicas, hablaba de una serie de cuestiones que iban en beneficio directo de las grandes mayorías, pero yo creo que lo fundamental fue la nacionalización de las riquezas fundamentales del país. Que eran el papel y el cobre, ¿no? El cobre, el salitre, la pesquera y lo que tú señalas, el papel. El papel fue fundamental, sobre todo por el tema de la libertad de prensa. Eso permitió que en Chile hubieran más diarios, eso permitió que en Chile hubieran más libros, porque en alguna época la industria del papel en Chile estaba en manos de una familia que era la que le vendía el papel al Mercurio, que era el único medio que hegemonizaba la comunicación en Chile. Por lo tanto, cuando Allende interviene esa empresa, permite que surjan más periódicos, más revistas y efectivamente prolifere la cultura, que fue lo que ocurrió. Yo me acuerdo que formó y nacionalizó una empresa que se llamaba Quimantú, en el nombre mapuche, que quiere decir saber hacia el sol o algo así, y que en un país que tenía la riqueza del papel, o sea, exportaba papel, y en ese país los libros eran los que salían más caros. Acá, al hacer esta imprenta nacional, Quimantú, la gente empezó a leer, porque empezaron a hacer ediciones de libros de literatura, de política, hasta la revista de chistes de los niños, en un precio accesible, y la gente empezó a leer, ¿no?
Sí, efectivamente la industria del libro en Chile creció. Allende planteaba que el libro tenía que valer menos que un paquete de cigarrillos, cosa que en Chile no ocurría. De hecho, hoy ha vuelto el libro a ser un bien de consumo, digamos, bastante elevado. Se ha vuelto a perder todo eso porque esa industria nunca volvió a existir. Pero entonces uno podía ver a un obrero con un libro en el bolsillo, porque creó ediciones de bolsillo, los clásicos de la literatura universal, los clásicos del marxismo, fueron famosos los cuadernos de la Martha Hannecker, y que pudieron entrar a amplios sectores de la población. Y efectivamente Chile en ese momento llegó a ser uno de los países más alfabetizados del mundo y donde había mayor cantidad de lectura. Lamentablemente eso se perdió, nunca la democracia recuperó una editorial de ese calado. O sea que a 50 años del golpe de Estado, cosas han vuelto al sistema anterior. ¿Eso es por la dictadura, por los regímenes que vinieron después, o la dictadura rompió eso y no se ha logrado todavía volver a la época de Allende? Mira, la verdad es que hay muchos de los procesos, el proceso que se dio con Salvador Allende ha significado en muchas materias un retroceso. Obviamente con la dictadura, porque la dictadura chilena fue un genocidio donde hubo muchos muertos, mataron gente, siempre matan a los más avanzados de una sociedad, mataron gente que provocaba o producía los grandes movimientos, los grandes avances sociales, y esa gente fue exterminada, como ocurrió acá con la Segunda República. Entonces Chile es también una consecuencia de todo ello, digamos, lo que hay es lo que quedó, por decir así. Luego de una dictadura, que fue una contrarrevolución capitalista, vino un proceso de transición democrático pactado con el imperialismo norteamericano, que fue positivo en muchos aspectos, pero en muchos otros fue muy, muy negativo. O sea, en Chile, por ejemplo, el movimiento social volvió a retroceder, en Chile la economía fue consolidado, el modelo capitalista de Pinochet fue consolidado por la concertación que vino en la época de la transición. Por lo tanto, yo diría que en términos generales, muchos de los aspectos que Allende impulsó hoy día están en franco retroceso. ¿Algún libro o libros o artículos que recomiendes para que se pueda recrear o estudiar en profundidad el periodo de la Unidad Popular, que fue el periodo de Allende, que fue de 1970, cuando asumen en el diciembre de 1970, hasta el 11 de septiembre del 73. ¿Algún libro que nos recomiendes? Mira, Allende y la Unidad Popular chilena han provocado mucha producción. De hecho, han salido seriales, documentales, muchos libros que también hay que decirlo, porque vende, no dice mucho. Y también hay mucha falsificación. Es un periodo mal asimilado, mal estudiado. Creo que es un periodo que hay que seguir estudiando, porque hay algunos que todavía dicen que Allende era ingenuo, que creía en la democracia, que creía que las Fuerzas Armadas no iban a dar un golpe, que hasta hace poco salió ahora diciendo alguien por ahí que Allende creía, el error que había cometido es creer que la democracia cristiana era un partido demócrata, cuando Allende sabía perfectamente que estaban involucrados no solo en el crimen de Schneider, sino que en el golpe de Estado. Yo creo que recomendaría fundamentalmente material que hay en YouTube, discursos de Allende, hay mucho material. Recomendaría los discursos de Allende, que también están ampliamente recogidos, donde ahí está el pensamiento y la doctrina de la Revolución Chilena de primera mano. Yo creo que los traductores acá de Allende muchas veces han sido traidores de lo que ha sido el ideario político de Salvador Allende. Como que escriben los libros para la actualidad y no lo que pasó realmente. Ahí, en ese sentido, yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas sacás como conclusión de su posición? O sea, hay que ubicar el momento aquel en donde había algo muy importante, que las masas estaban movilizadas al máximo. Yo me acuerdo manifestaciones de los mineros diciendo, siga para adelante, que lo apoyamos, y hasta por ahí se decía que
porque todo el mundo esperaba el golpe el 18 de septiembre, porque había una parada militar en Santiago, que justamente lo dieron antes porque él iba a anunciar que renunciaba, dada la presión que tenía, y que hubiera nuevas elecciones. Y pensamos que Allende quizás en unas nuevas elecciones iba a ganar por mucho más porcentaje del que había ganado en el año 70. La movilización de la gente fue muy importante, ¿no? Sí, efectivamente lo fue. Ahora yo, si tuviera que, un poco yendo al origen de tu pregunta, rescatar aquello que uno podría relevar de Allende de cara al futuro y a las nuevas generaciones, primero la consecuencia, alguna vez te lo he comentado, que yo siempre he creído en que Allende encarna como muy pocos esto de que los políticos dicen lo que hacen y hacen lo que dicen. Era un hombre consecuente, era un hombre que tenía una tremenda vocación de servicio público, porque también hay que decirlo, Allende era un médico de una familia acomodada y él dio siempre su vida en una lucha social que tenía que ver con los más desposeídos. Allende encarna el servicio público como muy pocos, con un afán de servir a la comunidad sin interés ni cálculo ninguno. Pero también Allende encarna el ideal de lo que es una democracia como la que queremos seguir construyendo. No una democracia representativa, liberal, tutelada, restringida, una democracia con cortapisas. Queremos hoy día, sobre todo, construir un mundo en donde la democracia sea efectivamente el gobierno de las mayorías, para las mayorías. Y eso Allende lo encarnó. Allende habló siempre de una democracia participativa, popular y profunda. Y yo creo que Allende, por eso que sigue siendo tan importante en el mundo y cada vez más, porque ha reivindicado aquello que hoy día la gente está reivindicando. Yo creo que es mucho lo que se puede decir de una persona como él. Creo que es importante también entender que Allende supo movilizar a la gente. Yo creo que eso le falta a los políticos hoy día. Supo estar conectado con la gente. Otra cosa que acá también vemos que ocurre poco, que los políticos se distancian cada vez más de la gente. Él era consecuente con lo que decía y iba para adelante. Y además la gente sabía y tenía confianza porque él, como tú bien dijiste, era médico cirujano, podía haber vivido una gran vida y bajó, digamos, un poco se sacrificó para militar siendo presidente, pero la gente estaba movilizada. Esos valores que hoy los hemos perdido porque no hubo esa transmisión, creo que falta por los dos lados. Por un lado, la gente no está movilizada y por el otro, los políticos están más para los sillones y para los cargos y eso que para realmente representar a esa democracia participativa que buscaba él. Me parece que por ahí viene la falta de valores, ¿no?, que tenemos hoy, por los dos lados, ¿no? Sí, yo creo que dices bien con respecto al tema. Yo creo que hoy día, más que luchar por una idea, a veces se pelea por un cargo o por una paguita, como dicen, ¿no? Y eso efectivamente la gente lo percibe, deterioro a la política, deterioro a la política y deterioro a los partidos. Ahora, yo te quería comentar una cosa que, solo con respecto a lo que decíamos antes, ¿no? Porque es difícil juzgar la historia, pero también te quiero decir que uno de los grandes mitos es que Allende no llamó a movilizar. Allende no quería derramamiento de sangre, porque obviamente, pero si hubiera querido, yo creo, con todas sus ganas, una defensa pacífica del gobierno como la que hubo para el Tacnazo en la noche, que hubo 1,5 millones de personas en la calle, como el estallido que hubo en Chile. O sea, yo creo que los milicos, el temor que tenía Pinochet era que saliera la gente a la calle. De hecho, él dice, por favor, apúrense, bombardeen, este tipo está dilatando, lo dicen las grabaciones. Y Allende hay un discurso en donde dice, llamo a todos los trabajadores a copar los puestos de trabajo y a recibir las instrucciones del presidente del gobierno. Nunca más pudo hablar. Yo creo que Allende no quería un enfrentamiento, pero yo siempre he pensado, y esto es una cosa muy de ficción política, ¿no?, que si hubiera salido mucha gente a las calles, los milicos se hubieran ido atrás. Y a lo mejor hubiera habido un quiebre entre los milicos. Yo creo que la gente se quedó en la casa, o entendió mal el mensaje, o se acojonó. Pero bueno, eso es un tema bizantino, no se va a poder llegar a una... Yo tengo una opinión y creo que Allende no se le defendió. Porque hay Allende en un momento en que incluso habla con Miguel Enrique, y lo llama, le dice, Miguel, ahora le toca a usted. O sea,
También hay esos signos de que Allende resiste con un fusil en la mano, combatió, claro, obviamente cuando ya no había otra opción, pero yo creo que él esperaba que la gente saliera a las calles y eso hubiera impedido el golpe, estoy convencido. Pero bueno. No lo sabremos. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. ¿Y alguna cosa que quieras decir sobre el tema o sobre otro? No, bueno, agradecerte, Anita, que tú estés en este tema, que estés siempre luchando por lo que tú representas. Eres una tremenda luchadora social, que tienes un respeto merecido de todos nosotros. Nosotros te seguimos permanentemente desde Tarragona, los colectivos, la gente te conoce, ya te ha visto en acción y nos gustaría seguir viéndote, más allá del tema político, seguir viéndote en lo que tú sabes hacer, que es defender aquello que hay que defender. Bueno, muchas gracias y nosotros seguimos con nuestro programa Migrar sin Fronteras. Gracias. ¿El arraigo para la formación permite trabajar? Ahora que la reforma del reglamento de extranjería ya lleva entre nosotros algún tiempito, una duda muy habitual que tenéis es en relación a si se puede trabajar con el arraigo para la formación. Lo que sí podrás hacer será modificar esa tarjeta a una autorización de residencia y trabajo una vez hayas finalizado y superado tus estudios y tengas una oferta de empleo. Por arraigo para la formación podrán obtener una autorización de residencia por un periodo de 12 meses los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 2 años. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos: carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en los que hayas residido durante los últimos 5 años. Además, deberás comprometerte a realizar una formación o a obtener un certificado de profesionalidad para el empleo o para el ejercicio de una ocupación específica o bien o para una ocupación de estas que promueven los servicios públicos de empleo. El solicitante deberá aportar acreditación de la matriculación en un plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución de la concesión de la autorización de residencia. Si no se aporta, la Oficina de Extranjería podrá extinguir esta autorización. Si se concede la autorización de residencia, podrá ser prorrogada una única vez por otro periodo de 12 meses en los casos que la formación tenga una duración superior a 12 meses o que la duración exceda la vigencia de la primera autorización concedida. Una vez superada la formación y durante la vigencia de la autorización de residencia, el interesado presentará la solicitud de autorización de residencia y trabajo ante la Oficina de Extranjería junto con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario que garantice al menos el salario mínimo interprofesional o el establecido por el convenio colectivo de aplicación en la empresa. La Oficina de Extranjería concederá en estos casos una autorización de 2 años que habilitará para trabajar. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría. Asesoramiento de empresas y empresarios particulares, extranjería, laboral, contabilidad, fiscal, asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @Migrar Sin Fronteras. Hasta la próxima.